Hola, hola, soy Joana Toledo de reinventatuvida.com y hoy estoy feliz de estar aquí acompañada de la doctora Gladys Elena Tovar, quien nos va a acompañar precisamente en este espacio que se creó hace alrededor de 2 meses con el fin de ayudarnos a que el amor venza el miedo. Eso es lo que necesitamos en este tiempo y hemos estado haciendo una serie de entrevistas y hoy estoy feliz, dichosa de que me acompañe la doctora Gladys Elena porque además de ser una gran profesional, ha sido mi médica desde hace más de 11 años, ya vamos como por la segunda generación. Entonces, feliz de que esté ella aquí con nosotros. Bienvenida, doctora Gladys. Muchísimas gracias, Joana. Realmente muy contenta de poder participar en este compartir, fundamentalmente, y de encontrarme en este tiempo sin fronteras con muchos interesados en la biodescodificación, otros que lo han probado ya desde su sentir como pacientes, también como estudiantes, y un tiempo para que podamos, como bien tú lo planteas, reinventarnos y poder realmente hablar un poco sobre esto. Así es. Pues voy a dar la biografía de la doctora porque hay muchas personas que están aquí y que no la conocen, entonces para que la conozcan un poquito mejor. La doctora Gladys es médico cirujano, homeópata, trabaja en medicina holística desde hace 25 años, es psicobioterapeuta y profesora de la Escuela Francesa Biodecodage Práctica de Christian Fletcher. Para mí, como les dije, es un honor tenerla aquí. La doctora ha sido, digamos que, más que mi médica, la persona con la que yo pude lograr reinventarme a partir de la salud, ¿no? Porque todos estamos buscando cosas, queriendo tener éxito en la vida y resulta que si no tenemos salud, no podemos tener nada de eso. Entonces, importantísima la conferencia que vamos a tener el día de hoy. La quisimos llamar biodescodificación en tiempos de pandemia porque precisamente ahora se le está dando mucha más relevancia al verdadero origen de las enfermedades. Y pues por ahí es que me gustaría empezar, doctora Gladys, que nos empezara a contar qué es la biodescodificación y cómo se aplica. Bien, la descodificación es un método terapéutico que tiene aproximadamente 25 años. Christian Fletch, un enfermero francés, se empezó a encontrar con la escucha de sus pacientes y de algo que hemos dicho cientos de años atrás, la unión entre la mente, el cuerpo y las emociones. Digamos que milenariamente, sabemos desde la Ayurveda, desde la medicina china, desde nuestra ancestralidad, que hay un triángulo o una pirámide donde si nosotros tenemos emociones alteradas, vamos a ver también alterada nuestra salud física. Entonces, de esta manera, bajo 3 pilares fundamentales, las leyes biológicas de la nueva medicina germánica, que fue realmente el tratado y el gran legado que nos dejó el doctor Hammer, desde una mirada también que la complementa de la hipnosis ericksoniana de parte del doctor Milton Erickson americano y de Marc Fréchet, que es un psicólogo francés. Lo que Christian Fletch hizo fue unir como estos 3 pilares y desarrollar y crear un método llamado biodescodificación, donde unimos y le damos un sentido al síntoma desde la noción de un conflicto emocional no resuelto. Cuando me refiero a un conflicto emocional no resuelto, es que todos permanentemente estamos viviendo emociones, porque estar en la vida es estar sintiendo emociones. Pero estas emociones pueden quedar atrapadas en nuestro interior y contarles que el lugar en donde quedan es en el cuerpo. Nuestro cuerpo se constituye entonces el inconsciente biológico. Si bien es cierto, pensamos en las situaciones, hoy sabemos que hay un impacto muy claro en un momento determinado de un instante emocional conflictivo que queda improntado, grabado de manera simultánea en 3 esferas. En nuestra psiquis, de acuerdo a una emoción particular que yo vivo en un momento preciso, en una parte de nuestro cuerpo, en un órgano con un sentido muy preciso y en un lugar de nuestro sistema nervioso central de acuerdo también al origen embriológico de ciertos tejidos. Entonces, ¿qué hace biodescodificación? Hace un link, hace una unión entre ese síntoma que el paciente presenta o su enfermedad y un momento conflictivo de una emoción que no pudo resolver.
y que el cuerpo, en su gran sabiduría y en su profundo amor incondicional, ha hecho de la enfermedad, y presten atención a esto porque es realmente nuestra gran apertura de paradigma, ha hecho de la enfermedad una solución a lo que no hemos podido solucionar emocionalmente. Y esto porque el inconsciente está guardado a nivel de nuestras células. Básicamente esa sería como la definición grande, Johanna, que podría compartirles. Genial, genial. Y me encanta esta parte del inconsciente, porque precisamente por eso es que nunca vamos al origen, ¿no? Porque no sabemos dónde está y siempre estamos es como atentos a los síntomas externos y es cuando ya el cuerpo, por ejemplo, en mi caso, que ya prácticamente no quería dejarme mover porque el último diagnóstico que me dieron fue fibromialgia en esa época, entonces ahí fue cuando yo hice clic y dije, ¿qué está pasando en mí, no? Entonces, clave esto del inconsciente. No sé, doctora, digamos, si nos quiera compartir un poco de sí, cómo es la aplicación directamente con un paciente que llega y cómo sabe que necesita aplicar es biodescodificación y no otro tipo de terapia, por ejemplo, o de otro tipo de cita médica. Quiero darle mucha importancia a ese comentario que tú haces inicialmente en nuestras escuelas de medicina, y es parte del sistema al que pertenezco y del que provengo, además con profundo orgullo. Se nos ha enseñado que el síntoma y la enfermedad ha sido algo a que atacar y no dejamos de ver el tema que hay en relación a lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, que inevitablemente tenemos que tocarlo de una forma u otra. Cuando alguien está enfermo, ¿qué hay que hacer? Quitarle los síntomas. Entonces, ¿cómo hemos visto el síntoma hasta ahora? Como algo que hay que luchar. Si ustedes se dan cuenta, además en nuestro sistema tenemos cosas como Liga de Lucha contra el Cáncer, Fundación contra el Alzheimer. Hay que ir en contra de, es decir, esa mirada en contra de. En mi bagaje previamente, como tú bien lo nombraste, yo soy homeópata unicista de formación de una escuela ortodoxa muy hahnemanniana, donde lo que decíamos era, aquí no hay que ir en contra de, aquí hay que dar un medicamento, que es como funciona la homeopatía, similar, para permitirle al cuerpo que haga un proceso de autocuración espontáneo. Porque ojo con eso, se nos olvidó o no lo recordamos, o no nos lo dijeron, que el cuerpo tiene algo que es un principio de autocuración. Como cualquier otro de la naturaleza, cualquier ser de la naturaleza ante un principio de daño, tiene una posibilidad de autorregularse, de autocurarse, de volver a lo que nosotros llamamos el equilibrio o la homeostasis. Entonces, inicialmente dijimos, hay enfermedad, hay que ir contra la enfermedad, y eso se lo debemos, digamos, a algunos padres de la historia de la medicina. Sin embargo, la biodescodificación lo que viene a decir es, hey, venga a escuchar su cuerpo. Lo que le proponemos es que si su cuerpo habló a través de un síntoma, vamos a encontrar una coherencia biológica en relación a una emoción precisa de un instante en el que al no poder resolver ese conflicto, el cuerpo se hizo cargo de eso y de manera parcial dijo, yo me hago cargo y lo expreso de la manera en que puedo expresarlo. Entonces, valdría la pena decir que para nosotros los síntomas son el lenguaje de expresión de una situación conflictiva que no he podido resolver, generalmente inconsciente. De tal forma que si para nosotros el 100% de las enfermedades, pocas cosas decimos el 100% en biodescodificación, que entre otras es un método que trabaja con hipótesis y no con certezas, pero cada vez que yo tengo un paciente, diría que podría aplicar en el 100% el método de biodescodificación como una manera de que el paciente pueda ir a su inconsciente biológico y a través de protocolos, ejercicios simples, que muchos de ustedes ya han percibido, poder ir a remover, a dinamizar, a darle un nuevo significado a ese evento que nos dejó atrapados en un momento emocionalmente. Me pides algunos casos de abordaje. Planteemos un ejemplo que está muy en nuestros días para este momento. Y es el tema de cómo nos ha afectado, la pandemia. Cada uno de los que estamos aquí hemos visto que la llegada de un virus que ya estaba y que además vino para quedarse,
y que tenemos que empezar a hacer un poco esa transformación y esa aceptación, nos ha tocado de manera distinta. Algunos desencadenaron un profundo miedo por su estado de salud. Tuvieron una gran desconfianza en su cuerpo. Yo he estado atendiendo permanentemente por vía online a mis pacientes y a personas que lo han necesitado y algunos dicen, tengo una sensación de un enemigo invisible que además no sé qué hacer con él, porque claro, no lo veo, no tengo cómo ir en contra de él, simplemente aparece algo que me dicen que me puede hacer mucho daño y que entonces tengo que utilizar unas medidas de seguridad que sin duda son muy pertinentes. Pero eso me ha desencadenado una noción de desconfianza en mi cuerpo. Entonces, en este caso, teniendo muy claro que ese es el conflicto, la metáfora es como si yo durmiera con el enemigo. Si en el cuerpo que habito estoy completamente desconfiada de él, pues lo que tengo que hacer es una reconciliación y un reencuentro con mi cuerpo para hacer una relación en la que confiemos el uno en el otro, porque es que si yo estoy durmiendo con alguien con el que siento que me puede hacer un montón de daño, pues o no dormimos ya juntos o simplemente nos reconciliamos como para hacernos pasito, como decimos en Colombia, ¿verdad? Otras personas lo que dicen es, no, yo me siento muy bien, mi salud ha estado bien, la pandemia me ha ayudado un montón, el confinamiento me ha servido, muchos de ustedes han dicho esto me ha dado una cantidad de herramientas, me he cuidado, he hecho ejercicio, he cambiado mi alimentación, genial, estoy haciendo teletrabajo, pero realmente tengo mucho miedo a la crisis económica. Porque al ver todo este desplome económico donde hemos venido cambiando nuestros referentes inevitablemente, lo que aparece es una situación de miedo a que haga falta en el futuro. Y entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo ante la noción de carencia? Va a decir, espérate, no te preocupes, yo guardo en el órgano de mi cuerpo donde puedo guardar por si te llega a hacer falta. Entonces me presumo que quienes están viviendo esta situación, si se hacen unos exámenes de laboratorio como colesterol o miramos unas ecografías hepáticas, algunos aparecerán con hígado graso en las ecografías o aparecerán con el colesterol alto, porque lo que está haciendo su cuerpo es solucionando biológicamente lo que sus emociones hoy no pueden anticipar y tener certeza. Porque realmente lo magno de esta situación que estamos viviendo, si yo pudiera ponerle un común denominador, tanto desde mi experiencia, la primera yo, como lo que he acompañado a mis pacientes y a mis estudiantes, ha sido la incertidumbre. Entonces, ante la incertidumbre, ninguno de nosotros tiene la bola de cristal que todos añoraríamos para decir realmente con qué nos vamos a encontrar cuando pase esto. Entonces, en alguien nos encontraremos con un hígado graso o un aumento del colesterol a pesar de haber hecho una dieta muy saludable durante estos días. Y ese ya sería un candidato absoluto para trabajar en bio. Con otro habría que hacer un trabajo de reconciliación con su cuerpo para decirle al cuerpo, mira, llevo unos añitos contigo, 20, 30, 40, seguramente aquí todos los que estamos por debajo de los 40. Entonces, y así sea más, entre más años, pues si es que llevo 70 años contigo, oye, algo debemos estar haciendo más o menos bien desde que llevamos 70 años. Acuérdense ustedes que en los primeros años del siglo XX, a los 40 años uno era un anciano. Hay informes yo tuve la oportunidad de encontrarme con un periódico de 1915 donde decía un hombre anciano de 41 años fue atropellado por un tranvía en la ciudad de Bogotá. ¡Ay, no! Yo decía, ya desde esa perspectiva, me alegra mucho que con lo que hemos hecho y con un sistema que con errores también ha tenido muchos aciertos, hoy nos permite a los que estamos por encima de los 41 decirle al cuerpo, gracias, porque has estado para mí. Y esa es una invitación que yo quiero dejarles. Un cuerpo que tiene un sistema inmunológico que ha sido bastante bueno, porque más allá de las enfermedades que hayamos tenido, todos los que estamos aquí estamos vivos. Yo no sé cada quien en qué condiciones de salud, pero lo único que sí podemos decir es que tú que estás del otro lado de la cámara, estás vivo. Y si estás vivo es porque ha habido un sistema inmunológico que ha tenido un nivel de competencias. Basándonos también, de hecho, en que tenemos más cantidad de bacterias en nuestro cuerpo y que además les necesitamos que el número de células por milímetro cúbico. Wow.
Si se los pongo en un contexto, somos millones y millones de bacterias que necesitamos para mantener el pH de la piel, en la microbiota intestinal, que se sabe que hoy en día es uno de los sistemas bacterianos que nos mantienen el equilibrio y la homeostasis, que los virus que se replican permanentemente y que están en el ambiente, los estamos todo el tiempo inhalando y percibiendo, y sin embargo todos los que estamos aquí, más allá de que podamos ser portadores o no de uno en específico, hemos tenido un sistema inmunológico competente y capaz incluso de llevarnos a momentos de enfermedad como expresión de nuestros conflictos, pero también tenernos en unas condiciones que al menos nos permiten hoy saber que estamos vivos. Excelente. Esa reflexión está para tomar apuntes, porque de verdad que muchas veces nos centramos más en eso, ¿no? En el tema económico y en la preocupación, y todo está conectado. Entonces, si me preocupo por lo económico, estoy afectando la salud y después esa salud no me va a permitir ahí sí trabajar y generar de pronto ingresos, ya que tocamos el tema económico. Entonces, de verdad que bueno que la doctora hizo esta aclaración. Y ya que nos hablaba también del anciano de 41 años, nunca lo había escuchado, me gustaría saber de qué manera la biodescodificación contempla también lo transgeneracional y el proyecto sentido. Biodescodificación contempla la vida desde el mismo momento de la concepción con una cosa muy clara, y es que creemos que estamos vivos desde el momento en que nos conciben. Sin embargo, nuestra vida en el momento de la concepción trae las memorias de dos cosas que tú acabas de nombrar y que obviamente para quienes están empezando apenas a sentir lo que es bio vale la pena aclarar. Uno, lo transgeneracional, es decir, ese árbol genealógico que tiene un impacto en mí y que es evidente para todos. Todos nosotros podríamos decir, sí, efectivamente yo tengo un lunar en la espalda como el que tenía mi abuela porque me lo dijo mi mamá, o mi comportamiento es muy parecido al de mi abuelo, o a mí me han dicho que todas las mujeres de mi familia tenemos un patrón en términos, por ejemplo, de algunas patologías, verbigrasa, el cáncer de seno, lo hereditario que nombramos desde el punto de vista de la medicina tradicional, nosotros lo contemplamos como lo transgeneracional. Es decir, una parte de nosotros guarda las memorias de lo positivo y de lo conflictivo de nuestros ancestros. Quienes conozcan un poco el tema de las constelaciones familiares, por ejemplo, y su padre Bert Hellinger, saben que para Bert Hellinger aproximadamente guardábamos la memoria de 10 a 12 generaciones. Hay escuelas que dicen 7 generaciones. Entonces, cuando planteamos esto, decimos, escasamente medio tenemos la idea por partecitas de algo de la historia de nuestros abuelos, y eso yéndonos bien. Por supuesto, yo no tengo ni idea de nada de lo que pasó con mis tatarabuelos y de ahí para allá todos podemos venir un poco del mismo lugar. Pero lo que sí se sabe es que a nivel de nuestras células y de nuestro inconsciente biológico, nosotros guardamos la memoria de estos ancestros, de tal forma que hay enfermedades, patrones de comportamiento, situaciones como por ejemplo desórdenes amorosos, y no quiero dejar de contemplar también cosas comportamentales y emocionales que nosotros vivimos, que tienen origen en la memoria de nuestros ancestros. Voy a poner un ejemplo preciso. El cáncer de seno. Es una patología cada vez más frecuente en nuestro medio. Estoy segura que de las personas que están aquí en nuestro acompañamiento, algunas pueden haber tenido, si no en lo personal, personas con cáncer de seno cerca, y donde nos han dicho, claro, es que hay un gen que se dispara, más una dieta y unos elementos que sin duda son muy importantes. Biodescodificación acompaña y complementa todos los métodos terapéuticos médicos. De otra manera, yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. Pero sí lo que viene a decir es, ok, si aquí hay una mujer con cáncer de seno en esta generación, y además hay una historia de una madre y una abuela con cáncer de seno, algo tuvo que haber pasado atrás, y cuando me refiero a algo es una situación conflictiva precisa en relación a para qué aparece en las siguientes generaciones como una solución. ¿Para qué nos sirve el seno? Y ojo, porque este es el camino por el que biodescodificación llega a abordar cualquier síntoma.
Entonces, ¿cuál sería la función de la glándula mamaria? La primera función. ¿A quién se le ocurre, si te parece, Joana, para hacerlo un poquito más interactivo, a quién se le ocurre, pueden poner en el chat, alimentar, dice Otilia. Muy bien. ¿A quién se le ocurre? ¿Para qué más? Fundamentalmente, ¿qué hace la glándula mamaria? Proteger, efectivamente, dar vida, cuidar la vida, exactamente. La glándula mamaria es una glándula que produce o que más bien permite que haya la salida de leche para poder nutrir a la cría. Incluso con una condición particular, y es lo que nosotros llamamos, no sé si en todos los países me comprendan esta palabra, pero en América Latina sí, calostro, esa primera leche de los primeros días que las mujeres entregamos, o pongámoslo en términos de los mamíferos, las hembras, tiene una alta cantidad de inmunoglobulina A, que inmediatamente hace que el sistema inmunológico del recién nacido, que está en completa vulnerabilidad, pueda estar en mejores condiciones para poder tomar la vida. Es decir, es una nutrición que cuida, que protege. ¿Eso les suena a ustedes a mamá, a maternaje, a la que da la vida y cuida la vida? Por eso, además, el cáncer de seno es potencialmente muchísimo más frecuente en las mujeres que en los hombres, porque el rol fundamental de la biología en lo femenino es cuidar, es proteger, es nutrir. Entonces, si yo tengo una mujer que presenta un cáncer de seno y que me dice, mi madre también lo tuvo, mi abuela también lo tuvo, inmediatamente debo pensar que atrás, una generación atrás de esa primera que lo presentó, debió haber habido un conflicto en razón de querer proteger, de querer cuidar, de querer nutrir a un hijo y no haberlo podido hacer. ¿Qué me encuentro? Porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes de mi consulta. Tengo una casuística, digamos, relevante. Y es mujeres de nuestras ancestras cuyos hijos se fueron para la guerra, en países como los nuestros, en donde los mataron, en donde los hijos desaparecieron, en donde los bebés morían por situaciones diversas. Y en un instante esta mujer quiso proteger y cuidar al hijo y no lo pudo hacer. Y si hay algo difícil de realizar es el duelo de la muerte de un hijo. Parece que es de los duelos más complejos de realmente traspasar. Pues queda esa memoria de alguien que dice, entonces, ¿cuál es la solución para las siguientes? Hacer más tejido mamario, hacer más seno, porque si yo tengo más tejido mamario, voy a tener mayores posibilidades de cuidar y proteger entonces a los hijos de las siguientes generaciones. Y entonces, como solución biológica, ¿qué se hace? Un tumor. ¿Qué podría yo decir? Que un adenocarcinoma mamario como tumor es simplemente la solución biológica a un conflicto emocional no resuelto por alguien de mis ancestros. Y ahí estaríamos dándole lugar a lo transgeneracional. ¿Queda claro un poco el concepto? Es fundamental que podamos identificar la emoción precisa. Biodescodificación tiene una cualidad, muchas que me encantan y que hacen que me enamore de esto, por alguna razón lo transmito y soy formadora, y es que trabaja con una profunda precisión de acuerdo al sentido biológico. No se comporta igual un cáncer de seno que un cáncer de hígado, porque las funciones del seno y del hígado son distintas. Es más, no es motivo de entrar en detalles, pero hay descodificaciones diferentes para el seno derecho que para el seno izquierdo, si es una mujer diestra o si es una mujer zurda. Todos esos son los elementos que contemplamos en una sesión de terapia de biodescodificación. ¿Ok? Espectacular. Eso en relación a lo transgeneracional. Déjame ver si hay alguna... Hay preguntas ya, doctora. Muy bien. A ver, si quieres leérmelas. Verónica ¿Sí? dice, una vez se identifica la emoción y o conflicto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ok, es un camino. Primero es una identificación, Verónica, que no es solamente desde el consciente. En biodescodificación sabemos que entender no es suficiente. Muchos de nosotros hemos entendido aquí porque tenemos un síntoma. Decimos, claro, yo sé que es que yo estoy estresada. Yo sé que es que no estoy durmiendo porque con esta situación de estrés, pero a pesar de eso sigo sin dormir.
Entonces, comprender desde nuestra mente racional tiene un pequeño porcentaje para que con eso podamos realmente sanar. Entonces, biodescodificación entra a un encuentro con el inconsciente para ir a una información a la que no tenemos acceso, encontrar la información precisa del momento conflictivo, aceptarla y revisitarla. Es un término que a mí me gusta mucho. Es decir, yo necesito volver a ese lugar en el que todo quedó atrapado, lo revisito, lo siento en lo profundo, y cuando les digo en lo profundo diría yo que es un sentir con las vísceras, no con la cabeza. Y luego tenemos unos métodos para que el paciente pueda encontrar unas nuevas formas, unos nuevos recursos, especialmente movilizando nuestras creencias, que son las más limitantes. Fundamental nuestro sistema de creencias, porque es lo que nos da un marco y lo que nos limita. Y además, darle un nuevo significado a un pasado que efectivamente vivimos, pero del cual nos podemos quedar con un aprendizaje. Porque todos los que estamos aquí tenemos una historia. Bueno, de esto voy a hacer un paréntesis, porque es el momento. Estamos en la semana de la biodescodificación, donde varios de los profesores, de hecho hoy está el creador Christian Fletch haciendo en este momento simultáneamente una conferencia que seguramente luego van a poder oír. Y yo el lunes próximo, el 18 a las 2 de la tarde, luego te lo mando para poderlo compartir o lo ponemos en la pantalla, voy a hablar un poquito de esto, de esta noción de yo con mi historia y luego yo con mis aprendizajes, para quien quiera profundizar un poco en esto. Porque si nos damos cuenta de que yo tengo una historia, pero que de esa historia puedo desechar después de haberlo visitado lo que ya no me sirve y quedarme con el aprendizaje, lo que voy a tener son mayores recursos de las experiencias vividas. Esto en rápido, Verónica, sería como el camino a seguir, partiendo de la base de la individualidad. Biodescodificación no tiene, si bien es cierto, llamamos protocolos, que son ejercicios que realizamos, no tenemos unos marcos definidos, es decir, nosotros no tenemos una mirada generalizada. Nadie podría decir, a todo el mundo le vamos a hacer lo mismo, como lo hacemos un poco en la medicina tradicional. Entonces, si tienes una infección bacteriana, hay que darte un antibiótico. Biodescodificación le da prioridad a la individualidad. ¿Quién eres tú? ¿Cómo vives tú el evento? Porque cada quien puede vivir un evento de manera completamente distinta. Y de acuerdo a cómo tú lo sientes, y en eso tiene que ver tu historia de vida, vamos a encontrar un camino en el que yo te acompaño. Fundamental palabra también dentro de la biodescodificación, ser un acompañante para que el paciente o el consultante pueda acceder a sus propios sentires profundos y a encontrar sus propios recursos. Si hay algo que me fascina también de esto es que autonomiza al paciente. Biodescodificación cree en el otro como un adulto, aunque trabajamos también con niños, pero ese es un capítulo aparte. Cree en el otro de una manera donde lo capacita para hacerse cargo de su proceso y no simplemente ser un buen acompañante. Yo supongo que todos los que estamos aquí sabemos que la vida es agradable cuando tenemos a alguien que nos dé la mano y nos acompañe. Entonces sería un poco como la manera. Nosotros felices de estar allá metidos en el consultorio de la doctora Gladys, pero no, ella nos suelta. Nos pregunta Gabriela que si ambos senos significan lo mismo. Otra pregunta que no, como les decía, cada órgano y la lateralidad también es importante. En rápido te puedo decir, Gabriela, en las mujeres diestras el seno derecho tiene que ver más con la relación de pareja y el seno izquierdo tiene que ver más con la relación más cercana, más estricta de los hijos. A eso le llamamos una noción más del nido estricto en el izquierdo y del lado derecho lo que tiene que ver con los colaterales, con la pareja, con los primos, con las personas que están un poco en un nido más ampliado. Mireya también nos preguntaba que a los 6 meses de su primogénita por decisión médica no pudo seguir dándole seno. Que si eso genera trauma, será porque si el trauma es en primera persona, ya olvidé a qué se refiere específicamente la pregunta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque, como les decía, más importante que el evento es cómo se vive el evento. Va a ser diferente una madre que diga, no tengo más leche,
o por las condiciones laborales no puedo, y puedo dar un tetero con la misma tranquilidad y el mismo amor a una madre que se llena de culpa y simplemente deja de lactar, por ejemplo, con la noción de sentirse culpable o de sentirse incapaz, donde probablemente, y eso lo verificaríamos con su bebé en el momento en que haga terapia con los años en el futuro, porque el evento no condiciona la respuesta al evento, esa es una interpretación. Y biodescodificación se cuida de hacer interpretaciones, porque yo no sé cómo puedas vivir tú el mismo evento. Si yo le preguntara a las 100 personas que tenemos en este instante acompañándonos, ¿cómo han vivido ustedes la pandemia, el confinamiento? Estoy segura que tendría casi 100 respuestas distintas. Y algunos dirían han sido momentos muy difíciles o han desencadenado muchos conflictos, y otros dirían he tenido unos grandes aprendizajes, y el evento es el mismo. Entonces, cada quien resiente el evento de manera particular. Y aquí quiero responder la segunda parte de tu pregunta antes de darle más lugar a las preguntas de los participantes que me gustan mucho. Y es en relación al proyecto sentido, para completar esto. Perfecto. Porque el proyecto sentido, cuando hablamos de un proyecto, decimos yo tengo un proyecto, tengo una idea. De hecho, durante estos últimos 2 meses, todos estamos rehaciendo los proyectos. Tú y yo decidimos, gracias a tu invitación, que esto puede ser un interesante proyecto que para ti de vida, y para mí definitivamente esta es la forma en que nos estamos comunicando y que yo me siento muy feliz de hacer. Cuando uno tiene un proyecto, tiene una idea, y quiero decirles que cada uno de nosotros es producto de un proyecto que empezó siendo una idea de un hombre y una mujer que de manera consciente o inconsciente decidieron, consciente o inconscientemente, tener un hijo en un momento preciso. Y esto es fundamental, porque es como si nos hubieran entregado en el momento de la concepción, en el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, porque aquí todos somos producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide. En ese instante, la idea o proyecto del padre con la idea o el proyecto de la madre, generalmente más inconsciente que consciente, se unen para entregar un programa, casi como una misión, como un mandato de eso de para qué traer un hijo al mundo en estos momentos. Teniendo en cuenta que lo que había sucedido en el ambiente familiar en los últimos 9 meses aproximadamente condiciona que el proyecto de vida de cada uno de nosotros sea distinto. Y que eso le explica muy fácilmente el hecho de tener hermanos. Quienes de ustedes tienen hermanos dicen, es increíble cómo me llevo 1 año y medio o 2 con mi hermano o mi hermana y somos tan distintas. Y tal vez yo soy más tímida, yo soy mucho más volcada a ayudar a los demás, y yo soy terapeuta, y para mí es una preocupación estar para los otros, y siempre estuve muy en las necesidades de mis padres, y mi hermano, mi hermana, que me lleva apenas 1 año, que crecimos en la misma familia, es completamente independiente, nunca se ha fijado mucho en esto, se fue a vivir a otro país, es como si fuera harina de otro costal, decimos nosotros, en Colombia, tan distintos. Y uno dice, ¿pero por qué? Son los mismos padres, fue la misma familia, se criaron juntos, porque el proyecto sentido y el momentum de vida en que hubo esa concepción es totalmente distinto para cada uno de los hijos. Entonces, de acuerdo a nuestro proyecto sentido, nosotros tenemos como unos hilos de marioneta que nos han movido, y ojo, sin darnos cuenta. En mi caso, por ejemplo, el hecho de que yo sea médica no fue al azar. Orgullosamente mis padres decían, esta niña desde chiquita decía que quería ser médica. Y lo que inicialmente sonaba como, ay, qué lindo y qué altruista, luego tuvo que ver con mi proyecto sentido, donde me di cuenta que había unas condiciones de salud de mi madre, un entorno donde mi abuela había muerto por un error médico, una necesidad de que alguien viniera para salvar y cuidar. Y entonces, claro, amo profundamente mi rol, no lo cambiaría, pero tuve que renunciar a ciertas cosas de ese rol para quedarme ahora con la libertad y además desarrollar, por ejemplo, un talento en relación a la comunicación y decir, pero claro que me encanta la academia y claro que quiero ser profesora, y esto no tenía que ver con el proyecto sentido más allá del proyecto sentido de mi alma.
Entonces, cuando nosotros vemos, cuando un bebé nace, y quienes de ustedes tengan bebés chiquitos o nietos, etcétera, cuando ustedes reciben a un bebé, ese bebé ya es un acúmulo de historias, de las historias de su árbol genealógico, a lo que en biodescodificación le llamamos el transgeneracional, y de un proyecto sentido de padre y madre que entregamos de manera generalmente inconsciente y que nos mueve los hilos con una gran ventaja. Y es que cuando nosotros vamos a revisitar esos programas, eso es como cuando hacemos una actualización de nuestro sistema operativo. Y es que al hacer un update, al hacer una actualización, nosotros podemos decir, con esto me quedo, con esto no me quedo. Y hemos sido condicionados en esta noción de que a veces sentimos que no vivimos la vida que quisiéramos vivir. Estoy segura que cuando yo digo esta frase, algunos van a decir, wow, esto me toca. Por supuesto. ¿Quién de ustedes siente, yo no estoy viviendo la vida que yo quisiera vivir? Es como si yo estuviera viviendo una vida que me tocó, pero no la que realmente yo quiero. Y esta es una frase que escucho en mi consulta. Y que ahí inmediatamente me sospecho, porque yo solamente tengo hipótesis y sospechas, y el paciente es el que se las verifica y el que realmente puede encontrar la verdad en su interior. Nosotros no tenemos verdades. La verdad lo tiene cada uno de ustedes. Si realmente son esos programas de lo transgeneracional, del proyecto sentido y de sus vivencias conflictivas que han hecho que se estructuren de una manera en que no han tenido la libertad de vivir la vida que quieren vivir. Y esto también lo contempla el tema de la descodificación. El origen del proyecto sentido fue dado por Mark Frechet. Quiero aclararlo. Y es uno de los módulos que dictamos en la formación, pero que son también cursos de espacio abierto para todo público. 29, 30 y 31 de mayo con el grupo de la escuela chilena, yo voy a dictar este curso y es abierto a todo público, así que seguramente al final les vamos a dejar mis datos. Quien está interesado en mirar eso en lo profundo dentro de un esquema académico, bienvenidos también. Me encanta que haya hecho esa anotación, doctora Gladys, porque es imposible que en una hora vayamos a aprender todo lo que significa la biodescodificación. Entonces, sí, efectivamente al final les voy a dar los datos de la doctora Gladys para que puedan contactarse con ella. Pues no sé si continuamos con las preguntas por el tiempo que nos queda, doctora, o agregar algo más a su presentación. Me gustaría que las preguntas del grupo fueran contestadas, me parece respetuoso. Bueno, la que sigue es de Jessica. Jessica nos pregunta, ¿en qué momento se para ese legado transgeneracional? Jessica, en el momento en que alguien toma conciencia de la situación, es decir, hace un proceso terapéutico, reconoce el sufrimiento, ve el conflicto, se solidariza, pero también dice, no va más, no hago más por el clan porque ya lo hice sin saberlo hasta hoy. Y cuando le damos lugar al sufrimiento, lo reconocemos, permitimos que el clan lo pueda ver, yo lo puedo introyectar y sentir, generalmente el conflicto para. Es decir, el conflicto se ha mantenido vigente porque no ha podido ser resuelto. Eso es fundamental. Por eso biodescodificación propone resolver nuestras emociones, y las emociones no se resuelven desde la cabeza. Las emociones son un legado de neuroquímicos que tienen un impacto emocional, como les decía al principio, que tienen un componente a nivel cerebral y a nivel de un órgano. Entonces, con que yo diga, ay no, eso no pasa nada, eso está bien, dejémoslo así. Esa procrastinación emocional que es tan de nuestra cultura no resuelve. Y si se presenta como síntoma generación tras generación, es porque no ha quedado resuelto, aun cuando creamos aquí que sí. Entonces, ir a revisitar eso, resentirlo. Resentirlo tiene que ver con volverlo a sentir, no tiene que ver nada con resentimiento, ¿de acuerdo? De rencor no. De volverlo a sentir hace que ya no haya necesidad de que se siga repitiendo el síntoma, porque si ya alguien fue, lo vio, lo lloró, lo acogió, lo mostró, lo reconoció, simplemente es una energía que ya puede difuminarse y diluirse. Genial. Yurian nos pregunta, ¿después de solucionar el conflicto puede regresar o después de las soluciones vendrán situaciones nuevas? Yurian, muy importante porque el conflicto al que nosotros vamos
es al momento en el que se programó el conflicto. Voy a hacer una metáfora en relación a esto. La mayoría de los que estamos aquí tenemos en nuestro celular alguna aplicación que en algún momento o nosotros la pusimos o en la mayoría, como en mi caso, una de mis hijas de pronto dice, ¡ay, mamá, tengo una aplicación buenísima para hacer ejercicio! Y uno dice, bájamela. Y uno simplemente hizo un download y bajó esa aplicación a su celular, ¿verdad? Uno la bajó. Ahí está instalando el programa. Pero puede ser que pasen meses y yo eso ni lo abra, ni me acordaba que existía. Pero de pronto un día estoy mirando mi celular en estos días, así como que andamos con un poquito más de tiempo aparentemente, y yo toco esa aplicación y ¡pum!, se abre. Y me dice, mira, esto es lo que puedes hacer con la aplicación. Igual funciona con los conflictos. En un momento de nuestra vida, generalmente en los momentos de la vida intrauterina, en la primera infancia, o cada vez que tenemos una nueva experiencia, puede quedar instalado un programa conflictivo. Ese programa puede quedar dormido porque generalmente no hay síntomas para ese momento y no importa el tiempo cronológico, luego se hace un clic a lo que le llamamos un conflicto desencadenante y en ese momento, a partir del conflicto desencadenante, van a aparecer los síntomas. Entonces, si yo me devuelvo, diríamos que un síntoma es la expresión de haber abierto el clic del conflicto desencadenante, basado solamente en que antes tenía que haber estado puesto un programa, porque yo no puedo abrir una aplicación que no he bajado previamente. Eso debe ser muy claro. ¿A dónde trabajamos en terapia? En el conflicto programante. Porque mientras se repita el síntoma, es porque el programa todavía está vigente. Mientras yo pueda abrir la aplicación es porque no la he desinstalado. Así que ahí hay toda una forma de llegar al trabajo terapéutico, de ir a donde se programa. ¿Es claro? Bien. Pues yo creo que sí. Continuemos con Gali, que te pregunta cómo identificar que una enfermedad es de herencia y hacer la descodificación. Bien, Gali. En primer lugar, hay personas que llegan ya con una connotación de esto lo tiene mi mamá, lo tiene mi papá, como hablábamos en el tema del cáncer de seno, o lo veo en el caso de las hipercolesterolemias, por ejemplo, del aumento del colesterol, que hay pacientes que me llegan a la consulta y me dicen, mira, es que esto es un tema familiar. Yo me acuerdo, mi abuelo no le hacen exámenes, pero cuando se murió de un infarto dijeron que era porque tenía el colesterol alto, y mi papá sí lo tiene, y de mis hermanos todos también. Cuando se repite en diferentes generaciones o se repite en una misma línea de hermandad, uno puede sospechar que el conflicto estuvo atrás, por ejemplo. Cuando además en unas primeras sesiones de biodescodificación yo trabajo sobre el conflicto y no se resuelve del todo, una segunda forma sería decir, tal vez es que el origen de esto, el programador, como les decía anteriormente, está más atrás. Entonces, lo que en general le llamamos hereditario, a nosotros nos permite hacer un abordaje desde lo transgeneracional. Muy bien. Bueno, Jacqueline dice que según el doctor Castella, en el momento de la concepción, la madre da un plan de vida. Perdón, es programa de vida. Bueno, la madre da un programa de vida. Entonces nos dice Jacqueline. Seguramente, Jacqueline, estamos hablando de cosas muy parecidas con nombres diferentes. Estoy de acuerdo contigo en el momento, pero ojo, no solamente es la madre. Lo que yo quisiera anotar es que el 50% del material genético es de la madre y el 50% del padre. Y esto es casi es una defensa al tema donde escucho permanentemente que siempre hay que trabajar es la madre, que la madre es la que hace la terapia y que la madre, sí, pero es que el 50% del material genético lo puso el padre. Y cuando un bebé digamos, más bien, un par de células entran en el milagro de la vida que es la concepción. 23 cromosomas se los aporta el padre y 23 la madre. Y ese ser que empieza a multiplicarse hora tras hora y a construir una vida, tiene la capacidad de sentir los conflictos emocionales o los shocks o los momentos emocionales difíciles, tanto de la madre como del padre. Por supuesto, la relación con la madre es absolutamente biológica porque de ella depende la vida, está en una relación fusional con la madre. Pero no olviden, por favor, a los padres y a la importancia del trabajo también terapéutico. Entonces, creo que son los mismos, estamos hablando del mismo concepto con palabras distintas. Perfecto.
qué buena esta aclaración, porque sí, toda la culpa no es de nosotras las mamás. Pregunta Viviana que si el proyecto sentido es diferente a la misión de nuestra alma. El proyecto sentido está dado por la idea inconsciente o consciente que nuestros padres nos imprimen en el momento de la unión celular. El proyecto del alma tiene que ver más con esa misión tuya propia, a la que te puedes conectar realmente en libertad, desde mi opinión, cuando has podido ir a visitar el proyecto de vida que te han entregado los padres. En la experiencia que he tenido conmigo misma, que por supuesto tengo que ver y sigo haciendo mucho trabajo personal para poder seguir acompañando, pues de antemano, esa también es otra cosa que les quiero decir. Para mí todo terapeuta debe hacer trabajo personal y si no, no es coherente con poder ir a acompañar a alguien a donde no va él mismo. En ese aspecto, quienes han podido conectar más con el proyecto del alma son los que ya han ido a renunciar a las cosas del proyecto de vida que ya no les son útiles. Es decir, si lo pongo en el ejemplo que yo les estaba planteando de mi caso, si dentro de mi proyecto estaba el del ser el salvador, y traigo este ejemplo porque quienes estén aquí probablemente algunos serán terapeutas. Entonces, quienes son terapeutas muy frecuentemente tienen el programa de salvar. ¿Cómo me doy cuenta que quiero salvar a los demás? Pues cuando los demás son los más importantes, a mí me preocupa un poco este tema que estamos viendo en la televisión, no sé si en todos los países que nos acompañan, pero al menos en Colombia sí, los héroes de la pandemia, esta noción de ponerles a los médicos, a las enfermeras un título de héroes, ¿sí? Por un lado son los héroes, pero por otro lado también a los héroes les están dando bala. Dispara esta noción de si yo soy el héroe, entonces yo tengo que ir a la guerra y salvar a los demás. Cuando nos identificamos con eso, se vuelve la vida muy pesada. Entonces yo tengo que salvar a todo el mundo. Entonces salvo a mis padres, entonces dejo de tener una vida propia, por ejemplo, para salvar a los otros. O lo puedo plantear en ejemplos de pacientes que me he encontrado. No he podido tener una vida de pareja, no he podido irme de mi casa, porque si me voy siento que dejo de cuidarlos, yo tengo que estarles para salvar, o toda mi vida está dedicada al trabajo, nunca pude tener una vida personal un poco más rica, porque es que yo tuve que salvar la compañía, escuchar un poco de eso, retirarme de lo que yo no quería, de mis sueños de vida, porque tuve que hacer cosas que no, sospéchense este tema del Salvador. Y entonces en ese orden de ideas, si yo estoy con los hilos de la marioneta, me comporto como en el cuento de Pinocho. Pinocho tuvo que encontrarse con un corazón que latía para poder volverse niño. Mientras nosotros no nos encontremos con nuestro propio proyecto del alma, vamos a seguir viviendo la vida de lo que nos invitaron a vivir y que nos invitaron a vivir desde sus deseos inconscientes. Ojo con esto. Aquí no se trata de culpabilizar a los padres o de salir a hacer reproches. No, de ninguna manera. Primero porque fue inconsciente, segundo porque fueron las necesidades de mucho tiempo atrás y tercero porque entregaron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento. Entonces, no al lugar ir a hacer un reclamo o llenarnos de rabia frente a algo que nos entregaron. Pero si ahora tenemos la oportunidad desde nuestro libre albedrío de quedarnos con lo que elegimos, ahí nos hacemos autorizados. Entonces yo puedo liberar eso y habiéndome quedado con lo que quiero, ahora accedo al proyecto de mi alma para tal vez vivir la vida que quiero vivir. Qué lindo. Pues ya estamos finalizando, doctora. Tenemos todavía más preguntas. Usted me dirá cómo manejamos este tema, porque yo sé que usted tiene ya una paciente para atender después de las 3. Muy bien, cuéntame qué otra parte, tenemos unos minuticos de las preguntas del chat, no quisiera dejarles preguntitas por ahí, Bueno, agradeciendo de antemano la participación. Entonces, Silvia, por ejemplo, nos pregunta, en el caso de personas que por decisión propia han decidido no ser madres, ¿qué origen transgeneracional puede tener? Gracias, Silvia, es una muy buena pregunta. Para nosotros el hecho de que una mujer plantee no ser madre como conflicto biológico nos parece pertinente. Y hablo como conflicto biológico porque no hacemos un enjuiciamiento al proceso. Y aquí es importante también en eso, nos cuidamos mucho y somos muy atentos a no hacer juicios sobre las vivencias de nuestros pacientes o nuestros consultantes. De otra manera, yo sentiría que es mi verdad.
y eso rompe cualquier clase de relación terapéutica. Entonces, una mujer que por decisión propia dice, yo no quiero ser mamá, desde el punto de vista solo biológico, no estoy hablando psicológico ni de identidad, ha tenido probablemente una situación conflictiva donde las madres vivieron dramas tan grandes que las siguientes generaciones dicen, es mejor no tener hijos. Y esto es una cosa que estamos viviendo mucho en estos días. Uno se encuentra esta generación de chicas entre los 20 y los 30 años que dicen, yo no quiero tener hijos. ¿Para qué traer hijos al mundo? El mundo está caótico, la situación está terrible, la contaminación ambiental, mil historias. De esas quienes no lo viven como un problema, pues no hagamos problema de lo que no es problema, por un lado. Pero quienes dicen, yo quiero venir a ver esto realmente, ¿por qué lo decidí? Porque hay una parte de mí que tiene un poco de conflicto. Nos hemos encontrado con que en las historias ancestrales ha habido mujeres, por ejemplo, que han perdido sus hijos, que han tenido dramas de hijos asesinados, o que han tenido la connotación de madres que han cumplido su rol de hijos, o como que han tenido un gran nivel de violencia, y donde entonces la solución en las siguientes generaciones es no tener hijos, porque tener hijos es igual a que se mueran, o porque no tener hijos, porque tener hijos es igual a abandonarlos. Entonces hay una serie de conflictos que tendríamos que ir a explorar si es que la mujer siente que necesita ahondar un poco más en eso. Muy bien. Tenemos también a Beatriz. No, Beatriz no está preguntando. Rosalía, ¿cómo abordar la depresión cuando se repite en la familia, habiendo varios suicidios en el árbol? Bien, tú estás hablando de un componente que nosotros le llamamos trastornos de comportamiento. Los trastornos de comportamiento son abordados desde la biodescodificación, siempre con el acompañamiento de un tratamiento psiquiátrico, de un paciente medicado. Debemos ser muy claros en esto. Somos un acompañamiento y donde vamos a tratarlo de maneras muy particulares. Es un capítulo enorme, de maneras muy particulares. Lo que sí podría decir es que las enfermedades mentales para nosotros son el resultado de conflictos biológicos establecidos, vividos por el paciente y muy frecuentemente con historias transgeneracionales, como bien lo está planteando la persona que hace la pregunta. ¿Qué se puede hacer? Nos pregunta Pamela. Si, por ejemplo, mi hermano está enfermo y yo me doy cuenta que es la misma historia de un abuelo, ¿puedo hacer algo yo o tiene que ser el hermano? Porque él no cree en esto y en nada. Es un cáncer de pulmón con metástasis. Ay, qué bonito que estés diciendo esto, porque yo sé que los que estamos aquí queremos hacer por los otros todo lo que pudiéramos hacer. Sin embargo, lo primero que les quiero decir es que uno no puede hacer por los otros lo que los otros no quieran hacer por sí mismos. ¿Qué puedes hacer? Invitarlo a que tome conciencia. Yo lo que he hecho con personas de mi familia, con gente, es primero romper el delirio de que voy a poder trabajar por ellos. Uno puede trabajar por los hijos mientras son chiquitos. Uno puede hacer, por ejemplo, una constelación familiar si es que eso podría mover el sistema, pero yo no puedo ir a trabajar por mi hermano si él no está listo para hacerlo, ni siquiera es que no quiera. No siempre estoy listo en mi nivel de conciencia y también creo que con benevolencia se puede abordar. Pero lo que sí les puedo decir es que en la medida en que ustedes trabajen por ustedes, el sistema se va a mover. Y trabajar por ustedes es, entre más yo tomo la vida, entre más yo estoy en un estado de armonía, seguramente voy a resonar de una forma distinta y mi familia se puede también impregnar de eso. Y aquí voy a finalizar con una pregunta del chat, por un tema de tiempo tuyo y mío, Joana, en donde dice, ¿qué recomendaciones harías para esta pandemia? Y yo diría que las recomendaciones es, primero, darle un lugar mesurado a lo que es un virus. Porque un virus simplemente es un ser inerte, que es un pedacito de material genético, que puede venir a aportarnos una nueva información, y en esto me estoy refiriendo a las leyes de Hammer, que puede desencadenante de unos conflictos que yo no había visto y que entonces desde ese orden de ideas puede ser la oportunidad de darme cuenta, de ver cosas que no me había dado cuenta. Que les recomiendo tener un buen estado nutricional,
Entonces, sí, cuiden su nutrición, coman de manera sana, hagan ejercicio. Hacer ejercicio nos pone en una condición de desencadenar neurotransmisores, endorfinas que nos mantienen en un buen estado emocional, especialmente un poco de ejercicio cardiovascular. Y es fascinante, nosotros no tenemos sino que tener internet para tener en YouTube 1000 formas, por ejemplo. Hago unas recomendaciones y digo, me voy a salir del tema de la biodescodificación, pero es mi estructura médica que también pongo a la disposición. Hay que tener una nutrición a nivel celular importante, vitaminas, vitamina C, vitamina D, zinc, preparados con cobre, alimentación sana que mejore nuestro sistema inmunológico, porque al final nosotros lo único, y es mi perspectiva, que vamos a poder hacer es estar en salud para que incluso así tengamos el contacto con el virus, pueda venir, aportarme una información y seguir. Si es que además vino para quedarse, pues bienvenido sea. Entonces, ¿en qué invierto? En mí. Inviertan en su salud emocional, limiten su tiempo de oír noticias y de estar conectados a esta red de información catastrófica, porque creo que se vuelve un tóxico para el alma. Yo sí creo que así como nos estamos protegiendo con mascarillas, yo creo que hay que protegernos emocionalmente. Mantengan lo bueno de esto. ¿Qué de bueno les dejó este tiempo? ¿Qué les está dejando? A mí me dejó contacto con mi familia, que hacía un montón no tenía por el tiempo de mis viajes, me dejó contacto con mis hijas, me dejó posibilidad de dormir. ¿Qué les dejó a ustedes? ¿Qué les está dejando esto de positivo? La gratitud, por encima de todo, es la vibración más alta que hace que el campo energético electromagnético del corazón, a quienes vaya a ver el lunes, voy a profundizar un poquito en esto, que estoy muy encarretada con esto. El campo electromagnético que hace que nosotros podamos vibrar de otra manera, y eso tiene una comunicación cerebral y corporal. Y hagan lo que tengan que hacer para mantener su equilibrio. Acojan sus emociones, agradezcan. Permítanse los momentos emocionales de cualquiera de las emociones, exprésenlo, déjense acompañar. Este ha sido un tiempo donde también nos hemos reconectado muchos viejos amigos, reconectarnos como lo estamos haciendo, 100 personas durante una hora para conversar y aprender. Y hagan lo que necesitan para vivir este nuevo tiempo con la gratitud y la esperanza de que algo bueno y nuevo nos va a dejar. Así que con esto y agradeciendo la participación de todos ustedes, Joana, mil gracias por esta invitación. Bueno, estaré con el gusto de poder seguir compartiendo cosas. Pues la gratitud es mía también, de verdad, doctora, gracias por abrir este espacio. Yo sé que su tiempo es muy limitado y aún así, con mucha generosidad, estuvo aquí compartiendo con nosotros esta información tan valiosa, de verdad. Los datos de contacto de la doctora los puse en el chat, sin embargo los voy a leer porque como esto va a quedar grabado, el correo es ghtobar, con B, @gmail.com. Y el número sí lo puse aquí en el chat y ahora ya se me perdió, doctora, ¿se lo sabe? Lo voy a poner aquí, el número del Más consultorio. 57 320 237 5220. Ese es el número para quien se quiera poner en contacto con la doctora, que por supuesto que ahora más que siempre está dando su consulta online, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por el tiempo, por el compartir, que cada uno de ustedes pueda realmente reinventarse a través de esto. Un abrazo cálido para todos. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Adiós. Chao, Gracias. chao.